todos, bienvenidos a un nuevo programa de Visión Internacional donde conoceremos sobre temas internacionales a mano de expertos. Hoy día vamos a hablar sobre un tema bastante controversial que es la violencia sexual como uso de arma dentro de la guerra de Ucrania, y tenemos a un especialista de derechos humanos y profesor de la carrera de Relaciones Internacionales, el profesor Diego Zapata, ¿no? Que nos va a contar un poco más sobre el tema. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes en este espacio, y vamos a hablar un poco sobre lo que tú comentas, violencia sexual como crimen internacional. Por supuesto. ¿Y nos podría empezar dando un poco de contexto de cómo es que está funcionando esta controversia? Ya, esencialmente podemos decir de que la violencia sexual ha sido utilizada en las guerras desde siempre, ¿no? Digamos. Solamente que hoy tiene otra connotación. Anteriormente, autores como Kay Ambos, por ejemplo, decía de que la violencia sexual se utilizaba como un signo de triunfo, digamos, los soldados que ganaban una guerra en posesión de algunas circunstancias, pues se aprovechaban de las mujeres, las violaban, etc., ¿no? Pero hoy en día, a partir de lo que dice también Marianne Kaldor, que es una autora importante en este caso, las nuevas guerras ya no lo utilizan solamente como un trofeo de guerra, sino que en las nuevas guerras se utiliza como una estrategia para dañar psicológicamente, para romper con una sociedad, para mostrar superioridad sobre los ganadores ante los perdedores. Entonces ya es una estrategia de guerra que tal vez tiene una repercusión mucho más larga a través del tiempo. No solamente estamos hablando de matar a alguien o lesionar a alguien, sino de causar daños psicológicos, de terminar partiendo una sociedad, ¿no? Esencialmente eso es lo que está pasando hoy en día, este nuevo paradigma de cómo están siendo utilizado la violencia sexual como crimen de guerra, ¿no? Más que nada. Claro, ¿y cómo está funcionando toda esta violencia sexual en el conflicto de Ucrania? Ok, pues esencialmente tenemos que entender que el conflicto de Ucrania tiene dos momentos esenciales. El primer momento del conflicto de Ucrania es el Euromaidán y la toma de Crimea y Donbass, ¿no? Entonces esto se desarrolla desde el año 2014 hasta el año 2018 aproximadamente, que va a haber un grupo separatista, ¿no?, prorruso, que va a empezar a luchar contra las fuerzas ucranianas, ¿no?, donde va a haber una represión, donde van a haber muchas muertes. Entonces en este primer momento va a haber un informe de Naciones Unidas que va a determinar en 30 casos nada más, que se están dando crímenes de guerra en violencia sexual más que nada, ¿no? Entonces, entre sus principales hallazgos se ha encontrado, por ejemplo, el hecho que en las fronteras, ¿no?, donde se delimita la posesión de estos grupos, normalmente los puestos de control se terminan violando mujeres. También han habido temas de violencia sexual contra los propios hombres para tratar de obtener información sobre algunos aspectos, pensando que son pues espías, etc. Entonces también se han dado este tipo de casos incluso por parte de las fuerzas ucranianas, ¿no? Entonces esto por lo menos del 2014 al 2018 se emparejó entre ambos estaban cometiendo violencia sexual, ¿no? También se terminaba quitando la libertad a muchas personas, y durante 30, 40 días que estaban presos se les violaba, se aprovechaban mucho estas circunstancias. Esos 30 casos son muy fuertes, y lo más resaltante de estos 30 casos tal vez es que demuestran de que es muy complicado a la larga el terminar juzgando por este tipo de violencia sexual, ¿no? La violencia sexual ha quedado en tercer orden en los crímenes que se están cometiendo, otros crímenes de guerra, pues como, no sé, bombardear un hospital, o bueno, todo lo que se pueda estar dando, ¿no? Entonces no se le ha dado la importancia a este tipo de crímenes, no se le está dando la importancia a este tipo de crímenes. Cuando debería, ¿no? Porque ha estado sucediendo ya en los últimos años. Me acuerdo que el Perú también durante el terrorismo hubieron crímenes de violencia sexual. ¿Existe algún tipo de normativa internacional que ayude a penar este tipo de violencia sexual? Ya, es que es sumamente importante la pregunta que acabas de hacer, porque parte de que sí existe, digamos, el derecho penal internacional a lo largo del tiempo ha ido creando precedentes, ¿no? Desde Nuremberg, ¿no?, desde los juicios de Nuremberg, Tokio, claro. Después la ex Yugoslavia, ex Ruanda, que son precedentes, pero a partir del 2001 se crea la Corte Penal Internacional, ¿no? Y la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en La Haya, tiene su estatuto, y es el Estatuto de Roma. En el Estatuto de Roma se habla sobre
crímenes en específico, ¿no? Como los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, se habla sobre los genocidios, sobre la limpieza étnica, que también entra dentro de este paradigma. Y dentro de todo esto se habla también sobre crímenes de violencia sexual, como crimen internacional, ¿no? Pero ¿por qué es interesante lo que acabas de preguntar? Lo interesante es porque ni Ucrania ni Rusia han firmado el Tratado de Roma. Por ende, no son parte del Tratado de Roma. Entonces, la fiscalía o el fiscal de la Corte Penal no puede juzgar los crímenes que se están cometiendo ni en Rusia ni en Ucrania. Inicialmente, ¿no? Esa es una de las complicaciones que hay. Después, Ucrania ya, digamos, ha firmado una carta pidiendo que la Corte Penal ingrese, pero aún así es muy complicado, ¿no? Porque la Corte Penal Internacional, dentro de su propia normativa, es un proceso corto, ¿no? un proceso muy largo, y los tiempos son muy cortos en este tipo de crímenes, ¿no? Entonces está muy complicado el poder determinar cuál es la gravedad de estos crímenes, además de que se están tratando de centrar o se están preocupando por otro tipo de crímenes, ¿no? Porque eso es un poco lo que también dice Cayambos, de que se va a buscar tal vez centrarse en aquellos crímenes que son mucho más fáciles de probar y que pueden terminar enjuiciando tal vez a Vladimir Putin, ¿no? Claro. Bueno, esa es la complicación que tenemos hoy en día con todo el sistema, con toda la CPI en realidad. Por supuesto. Y viendo este tipo de controversia que tiene la comunidad internacional de no poder establecer algún tipo de sanción a ambos países por los crímenes de violencia sexual, ¿existe algún tipo de mecanismo de campaña, algo que pueda ayudar a las víctimas? Ya, es que eso es lo triste de todo esto. En verdad, lo difícil para determinar esto es que hay una dificultad mayor en su punibilidad, ¿no? O sea, no se puede realmente. Y esto tiene mucho que ver también, no solamente por el hecho de la comunidad internacional, sino también tiene que ver con la propia normativa de estos países. Por ejemplo, en el caso ucraniano, su código penal tiene algunos errores. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es el hecho de que en el Código Penal la violación sexual solamente se puede dar entre personas de diferente sexo. Es decir, si un militar viola a un hombre, eso no se considera violación. O si un militar varón viola a un niño, eso no se consideraría violación, ¿no? Porque son personas del mismo sexo. Ese es el primer error que tenía el Código Penal ucraniano. Otro error del Código Penal ucraniano es, por ejemplo, de que, a diferencia de lo que la CPI sí considera el hecho de no sé, utilizar ciertos instrumentos, ¿no? Para dañar las partes genitales de un hombre o una mujer, eso está considerado como un crimen, ciertamente, pero en Ucrania no. Entonces, el Código Penal ucraniano tiene estos errores que a la larga complican más, incluso para que la propia normativa ucraniana termine juzgándolos, ¿no? Es muy complejo esto en realidad. ¿Y hay algo que los países puedan hacer para poder lograr esta punibilidad de lo que estamos hablando? En realidad, este tema no solamente tendría que ver, la pregunta que acabas de hacer no solamente tiene que ver con las violaciones sexuales, ¿no? Sino con todo lo que está sucediendo en el conflicto ruso-ucraniano en realidad. Y es muy complejo, en realidad. Hay que ser un poco realistas en esta perspectiva, de que las probabilidades de que la comunidad internacional pueda actuar se fijan en el Consejo de Seguridad, y Rusia jamás va a firmar o va a dejar de vetar algo que esté en contra de ellos. Por supuesto. Entonces, mientras Putin siga teniendo el poder que tiene dentro de Rusia, está muy complicado, ¿no? Por ejemplo, mi maestro Mario Pereira, cuando conversamos de este tema, siempre dice que la única manera en que esto termine, en que esto cambie, es que Putin caiga. Y va a caer, pero no por la comunidad internacional, sino tiene que caer por los mismos rusos, que en algún momento, no sé, algún militar termine pues haciéndolo caer. Esa es un poco la idea, ¿no? Porque si no, está muy complejo esto, en verdad.
Sí, definitivamente es bastante controversial la guerra que está sucediendo y afecta a la mayoría de la comunidad internacional indirectamente a todos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, regresando un poco al tema de las violaciones sexuales, de qué manera se podría establecer un instrumento un poco más rígido o establecer incentivos para que países como Ucrania o como Rusia firmen los instrumentos que ya existen? Ya, en realidad ese es otro gran paradigma, porque los países más importantes no han firmado el Tratado de Roma, ¿no? No está Estados Unidos, no está China, no está Rusia, digamos, entre los que deberían de firmar, ¿no? Entonces, acá sí se debe empezar a ejercer una presión social, ¿no? Yo creo que el camino es que la propia sociedad organizada empiece a ejercer un tipo de presión para que estos países terminen firmando, lo cual no garantiza que lo firmen, ¿eh? Claro. Pero la sociedad en sí tiene que buscar ese orden, ¿no? Buscar de que se termine firmando este tipo de instrumentos, lo cual está muy complicado en realidad, pero digamos que es la única manera en la cual se podría utilizar. Ahora, es importante saber también que normalmente no solamente se utilizan, no solamente podría ser la CPI el único instrumento para este tipo de circunstancias, ¿no? También han sucedido casos donde se crean tribunales especiales, ¿no? Claro. Entonces pero para que se cree un tribunal especial, nuevamente tiene que caer el gobierno de Putin, ¿no? Porque Claro. si no, no se podría. Pero sí se podrían crear tribunales especiales, que es algo que se hace y muchas veces han estado funcionando muy bien, ¿no? Entonces, a veces incluso los tribunales especiales han estado funcionando mejor que la propia Corte Penal Internacional. Claro, porque se crean con el objetivo de poder resolver un caso en específico, ¿no? Exactamente. ¿Y hay alguna otra manera? O sea, yo sé que las Naciones Unidas, por ejemplo, tiene todo lo de la no intervención a la soberanía, pero teniendo en cuenta que son crímenes graves de lesa humanidad, a pesar de que no esté institucionalizado dentro del país, que es un crimen de lesa humanidad, ¿hay alguna otra manera, o sea, ya apelando a la fuerza que se pueda dar para intervenir? Es muy interesante tu pregunta. Y es muy interesante porque sí, después de Ruanda y de Yugoslavia, Naciones Unidas entró en una crisis muy grande. Entonces estamos hablando del año 94-98, en el cual la comunidad internacional se empezó a dar cuenta que Naciones Unidas estaba sirviendo muy poco, ¿no? Sí. Entonces, el secretario general de la ONU en ese momento, Kofi Annan, decidió invitar a la creación de un nuevo concepto, ayudado del concepto de Francis Dehn, que se llama soberanía como responsabilidad. Ahorita te explico un poco de esto. De crear un nuevo concepto que sirva para evitar que se cometan este tipo de crímenes. No solamente violencias sexuales, sino estamos hablando de genocidios, de limpiezas étnicas, de crímenes de lesa humanidad, que dentro de estos están las violencias sexuales, claramente, ¿no? Entonces, este nuevo término se llama responsabilidad para proteger. El R2P. El R2P, exactamente, ¿no? Entonces, la responsabilidad para proteger van a ser esencialmente con el objetivo se basa en 3 pilares, pero la base esencial es el hecho de que todos los estados son soberanos, pero pierden su soberanía en el momento en el que atentan contra su propia población. Entonces estamos hablando de la soberanía con 2 dimensiones: soberanía como derecho, pero también soberanía como deber. Y esto es esencial, creo yo, porque la creación del concepto de soberanía desde Westfalia, etc., tenía esta doble dimensión. No solamente podemos ver la soberanía como un derecho, que los estados lo tienen, ¿no? Pero también es un deber, porque si los estados no se preocupan por sus ciudadanos, ¿de qué sirve tener soberanía? Claro. ¿No? Al mismo tiempo, hay propuestas que se están haciendo, y me parece interesantísimo esto, para que, por ejemplo, se prohíba el veto en el Consejo de Seguridad en este tipo de circunstancias. Claro. ¿Por qué? Porque es contraproducente, es incoherente el hecho de que la base de la Carta de Naciones Unidas son 2 artículos, ¿no? O sea, son dos artículos esencialmente. Busca la paz y la seguridad internacional. Esa es la base de Naciones Unidas, paz y seguridad internacional, ¿okay? Entonces, tú no puedes vetar a través del Consejo de Seguridad, tú no puedes vetar algo que está en contra de la paz
Claro. y de la seguridad internacional, ¿no? Entonces es incoherente que los estados veten este tipo de resoluciones. Entonces han habido ya algunas propuestas por parte de Francia, por parte de Brasil, para que esto cambie. Yo creo que con el tiempo va a ir madurando, ¿no? Pero Claro. por ahora son iniciativas más que nada. Sí, porque es que si es que estas propuestas se dan, el veto se anularía a intereses de los países, que es la razón por la cual utilizan el veto en el Consejo de Seguridad. Pero como usted dice, ¿no? Llega a ser contraproducente porque no están logrando los objetivos por los cuales las Naciones Unidas se creó, en primer lugar. Siendo estos países los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, entre comillas también. Y teniendo este ideal cuando fundaron las Naciones Unidas y desde la Liga de Naciones. Entonces todo este tema que vemos va más allá de simplemente ser violaciones sexuales, sino va a un error en el sistema de cómo está funcionando las Naciones Unidas y en el sistema institucional de los mismos países como Ucrania o Rusia, que no han mejorado los instrumentos nacionales o internacionales que puedan tener, especialmente la Constitución siendo un documento tan importante, para penar este tipo de crímenes que se da en momentos así, pues, ¿no? De crisis, en un momento en el cual ellos no están pensando en cómo vamos a cambiar la Constitución, sino en cómo vamos a terminar la guerra. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Porque al fin y al cabo, este momento en específico, la violencia sexual, que es el centro un poco de lo que estamos conversando, ha quedado en segundo o tercer plano, ¿no? Claro. Ahorita el interés es en crear otros instrumentos para terminar con la propia guerra, en ver de qué manera se puede terminar de institucionalizar. Y esto es importante porque a la larga tenemos que entender que la violencia sexual es que la base como crimen internacional es un arma de guerra. Y lo vemos mucho, por ejemplo, en África. ¿Por qué te digo que en África? Por ejemplo, cuando violan a una mujer que es de una tribu en específico, su tribu la termina desechando, o sea, ya no la quieren en su tribu, porque claro, la violación es como le quita el derecho a pertenecer a esa tribu. Entonces eso se convierte en una limpieza étnica, ¿no? Entonces, claro. o el hecho del embarazo forzado, que también es una violencia sexual como crimen internacional, Definitivamente. ¿no? Porque lo que tú estás haciendo con un embarazo forzado es terminar con alguna tribu en específico, ¿no? Con alguna etnia en específico. Entonces son armas de guerra, solamente que nosotros no lo estamos viendo así, y esto sí es un riesgo. Es un riesgo el ver solamente, como te decía inicialmente, es un riesgo ver las violaciones sexuales solamente como hechos aislados, o porque, no sé, un soldado en algún momento pues violó a alguien que no es menor, ¿no? No, pero abusando de su poder. es que, por ejemplo, en el caso, ya esto es un dato importante, antes que se me vaya de la cabeza, esto es un dato importante, que se han comprobado ahora ya, ya no en Donbass y Crimea, ¿no? Sino ahora en la guerra ruso-ucraniana, se ha comprobado que dentro del kit que tienen los propios soldados rusos se han encontrado Viagra. Entonces no solamente tienen armas, no solamente tienen balas, sino también tienen Viagra para violar a las mujeres ucranianas, ¿no? Y también se filtró una conversación en la cual una esposa de uno de estos soldados rusos le decía que pues podía tener relaciones sexuales, podía violar a quien quiera, siempre y cuando sea con preservativos, ¿no? Entonces estamos viendo de que esto no es un tema aislado, no es un tema que no debería de causar este remesón, ¿no? Porque son cosas fuertes las que estamos conversando en estos momentos, y lastimosamente no hay mucho conocimiento de esto. Muy poco se está conociendo sobre esto. Sí, y siendo tan importante porque trasciende muchísimo más allá de ser simplemente una violación, que de por sí es bastante fuerte, y de por sí la mayoría de países, especialmente en Latinoamérica, sufrimos de violaciones, pero siendo usado más allá para causar un trastorno psicológico, para causar un cambio en los comportamientos que se queda de por vida. Así es. Al fin y al cabo, ¿no? Sí, es súper duro lo que está aconteciendo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con el hecho de que el dominio, siempre va a haber una cuestión de poder, ¿no? Y el dominio sexual es una circunstancia de poder. Claro. Y acá hay dos cosas que te quiero comentar y que me parecen importantes, ¿no? Lo primero que te quiero comentar es que en un clima de guerra, ¿no? Ya de por sí es un clima coercitivo. Por ende, las personas tienen temor.
Ya tienen temor de por sí. Entonces, en un clima de guerra, cualquier violación que se pueda dar ya es en una circunstancia de temor. O sea, es en una circunstancia de sumisión. Por ende, ya es un crimen internacional. Porque es una circunstancia de sumisión. Y eso es importante tenerlo muy, muy claro, ¿no? Y lo segundo que me parece importante también comentarte, ya en relación más que nada a lo que está pasando en Rusia, en este caso, en Ucrania por parte de los rusos, es que lo están utilizando de una manera en la que hasta obligan a los niños a ver cómo están violando a sus padres, ¿no? Hay un caso de un niño y después lo violan a los niños también, ¿no? Hay un caso de un niño de 6 años que vio cómo violaban a ambos padres, a su padre y a su madre, y después lo violaron a él, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas muy fuertes en realidad. Sí, por supuesto, y que deberían traer la atención de la comunidad internacional. Y que no tiene la atención. Exacto, ¿no? Muchísimas gracias, profesor, por este tiempo, por esta conversación. Siento que ha sido bastante importante saber y que se llegue a saber para todos la importancia de este tipo de uso de arma de violencia sexual, ¿no? Y más que siento que va a tener muchísimo más predominio en el futuro, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, nada, agradecer una vez más por la oportunidad de compartir estos momentos y de aprender un poquito más y tal vez causar a través de este medio un poco más de interés en lo que significa la violencia sexual como crimen internacional, para evitarlo en el futuro, ¿no? Para prevenirlo, que es lo más importante. Claro. Muchísimas gracias a todos por vernos en este nuevo programa. Nos vemos en el siguiente de Visión Internacional, donde conoceremos más sobre temas internacionales a manos de expertos. Mi nombre es Katia Heller y nos vemos en el próximo.